la grabación, es para avisarles. Muchas gracias a todos. Estoy admitiendo todavía más personas, no se preocupen. Ya somos más de 25 personas. Soy muy feliz de recibir a todos ustedes hoy en nuestro seminario científico de la plataforma Agroforesta. Son seminarios que se hace periódicamente. Otro seminario será a fin de mes de marzo y hoy es un seminario muy importante, muy interesante sobre los trabajos de Víctor. Primero, la organización será la siguiente. Vamos a tener la presentación de Víctor, unos 40-45 minutos, y luego podrán hacer todos sus comentarios, preguntas, discusión con Víctor después de su presentación. Entonces, y dejo ahora la palabra a Elías, que va a manejar esta reunión. Elías ustedes, yo creo que todos lo conocen, es especialista del tema, y dejo la palabra a Elías. Por favor, adelante, Elías. Yo sigo admitiendo a las personas, no se preocupen. Gracias. Muchísimas gracias, Dominique. Y muy buenos días a todos los participantes de la actividad de hoy. La sequência de seminários de Agrofloresta é um espaço para o intercâmbio científico sobre diferentes temas associados a los sistemas agroflorestales com cultivos perenes. E é um gosto el dia de hoje estar acá, pois, em companhia de todos vocês, para mais um seminário da plataforma científica Agrofloresta. É a maior plataforma científica e agroflorestal de Latinoamérica, e nesse sentido, pois, estamos permanentemente tratando de intercambiar informação relevante para os que estão interessados na temática. El dia de hoje, pois, estamos aqui, Dominique como coordenador general por parte de CIRAD, eu como coordenador de CATIE para a plataforma, e pois estamos na companhia do colega Víctor Hugo Morales, engenheiro florestal, máster em manejo florestal, é especialista em sistemas de precisão florestal, em especial sobre o uso de modelos espaciais em diferentes avaliações. Víctor é doutorando em ciências agrícolas da UCR, da Universidade de Costa Rica, é professor da Universidade ERT, em Costa Rica, coordena o ensaio de sistemas agroflorestales com híbrido F1 Esperança em ERT, por lo tanto, pois é um dos ensaios de largo prazo que faz parte da rede latino-americana de ensaios de largo prazo em sistemas agroflorestales, e pois estuvo o ano passado e este ano, pois como passante de doutoral em el primeiro ensaio agroflorestal em café, pois ensaio pioneiro, junto com seu irmão, o ensaio estabelecido em Nicarágua. E, pois, a lo largo desses 21 anos, os ensaios de largo prazo são plataformas de investigação aportando muitíssima informação relevante sobre interações agroecológicas. Víctor, em qualidade pois, de passante de doutoral em ensaio de largo prazo de CATIE, vai apresentar para vocês hoje, então, a charla que está aí como título Herramientas geoespaciales para apoio da investigação a largo prazo em sistemas agroflorestales em café. Então, Víctor, por favor, adelante, aproveite seu tempo de apresentação e logo, pues, abrimos o espaço para compartilhar com todos os participantes que estão aqui o dia de hoje. Adelante, Víctor. Buenos días a todos. Gracias, Dominic. Gracias, Elías, por esa presentación. Debo destacar al público que está asistente en esta sesión de que este seminario está basado en el informe de pasantía que presenté, producto de este requerimiento del programa doctoral en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Costa Rica y que, bueno, generé una información conjuntamente con un equipo de trabajo en campo que son fundamentales en el ensayo, por supuesto, con el apoyo del profesor Elías Demel. Entonces, el título, tal cual como lo están leyendo allí, está basado en básicamente 3 elementos que a continuación les voy a describir, pero antes de conversar, y creo que el profesor Elías comentó un poco sobre el ensayo agroforestal a largo plazo que tenemos en la Earth University o en la Universidad Earth,
Y ahí estamos probando básicamente el comportamiento del híbrido Esperanza L4A5 en condiciones de ese piso altitudinal que está aproximadamente a 45 metros sobre el nivel del mar. Hoy por hoy tenemos esa estructura espacial que están viendo ustedes en las imágenes y bueno, ya tenemos aproximadamente 3 años con este proyecto y próximamente, espero este año, ya salga una primera publicación y en los siguientes tiempos pues seguir aportando información que es muy importante para este cultivo tan relevante para la región y por supuesto para el mundo. Asimismo, también estoy vinculado al Centro de Geomática de Detección Remota, la cual es un proyecto pionero porque de alguna manera refuerza un programa académico de los estudiantes y por supuesto lo que se busca es complementar esta parte de campo en agroforestería con estos sistemas de detección remota que cada día son más relevantes y que cada día las personas conocen mucho más sobre esto. Entonces, bueno, dejando atrás un poco esta breve introducción que me pareció pertinente conversarles, los objetivos que me planteé para esta pasantía doctoral fue inicialmente actualizar y generar la información espacial del ensayo de cara a las exigencias que hoy por hoy se tienen desde el punto de vista de la información digital, del Internet, ¿verdad? De toda la información que se puede guardar en la nube, tal cual como se conoce, ¿verdad? Y entonces uno de los propósitos de este ensayo fue eso, generar esa base espacial. Asimismo, pues también no estuve exento de ir a campo, evidentemente por temas de la pandemia, no fue muy regular las idas, pero cuando fui, pues tuve el apoyo de las personas que hacen vida siempre en el ensayo, que conocen también mucho sobre esas intimidades de campo que son fundamentales como investigadores tenerlas en cuenta. Asimismo, pues también otro de los objetivos era proponer un modelo experimental que permitiera fortalecer los estudios que desde hace mucho tiempo en este ensayo se han llevado a cabo. Como ustedes saben, en este ensayo han salido tesis doctorales, han salido tesis de maestría, han salido informes de practicantes, ya sea de doctorado, maestría o de universidad, pregrado. En fin, tiene mucha relevancia y bueno, lo que queremos también es que desde el punto de vista espacial poder fortalecer estos estudios que ya todos conocemos. Finalmente, ahí está como más difuminado el último objetivo, que es evaluar el vigor, el potencial productivo, el comportamiento de plagas y enfermedades que en este caso están vinculados al cultivo, como todos sabemos, pero lo puse así difuminado porque es algo que en adelante vamos a tener que seguir conversando, vamos a tener que seguir incorporando especialistas, un equipo transdisciplinario, diría yo, para poder sacar adelante, digamos, esta actividad de evaluación que, como ustedes saben, es bastante compleja. Entonces, fíjense que cuando inicio con mis actividades, empiezo a hacer una búsqueda de información espacial y fíjense que este es un cuadro muy icónico, una representación gráfica muy icónica del ensayo donde pues podemos observar las diferentes interacciones que hay en el ensayo, ¿verdad? También había una imagen que fue actualizada hace un poco más de 2, 3 años y si hacíamos una estratificación allí entre lo que tenemos en papel y lo que tenemos en la imagen, pues más o menos era esto. Y ahí estamos viendo los diferentes manejos y las diferentes coberturas forestales que están en ese contexto del ensayo experimental. Obviamente allí no está perfecta esas dos capas, ¿verdad? Lo que quería mostrar aquí es que la información que se tenía hasta ahorita es esta que están viendo en este momento. Entonces, nosotros tenemos muchas opciones para trabajar. Pudiéramos pensar en trabajar con satélite, en las diferentes resoluciones que los diferentes proveedores nos ofrecen. No obstante, ya que estoy vinculado a un proyecto en donde hacemos uso de sistemas aéreos tripulados, pues la primera opción fue, en este caso, hacer vuelos con drones. Pero, con respecto a lo que tiene que ver con la actualización de la base de datos en campo, una de las actividades fue ir a campo y extraer esas variables discretas que desde hace aproximadamente 10, 15 años se ha estado tomando, que es el conteo de las plantas de las diferentes microparcelas. Entonces ahí ven el inventario que se hizo conjuntamente con Luis Romero, que si no está por aquí, pues le envío un saludo, ya en su momento lo volveré a saludar y le hablaré un poco sobre esta presentación, pero ahí tuve el apoyo de él y pudimos, digamos, sacar adelante
el inventario que correspondía al año pasado. Entonces, desde el punto de vista de campo, eso fue lo que logramos hacer. Había un tema de restricciones por lo de la pandemia, pero afortunadamente lo sacamos adelante. Entonces, retomando el tema de la información espacial existente, pues lo primero que hicimos fue levantar puntos de control en campo. Ahí pueden ver la imagen de don Luis clavando unas estacas de madera que eran temporales, ¿verdad? Y en cada una de esas estacas que distribuimos de forma aleatoria en el ensayo, pues tomamos un punto con un GPS de precisión, digamos, entre 3 y 3.5 metros, ¿verdad? Más adelante voy a hablar sobre las correcciones que se hizo sobre la información que se generó, pero en esta primera parte, que es los puntos de control, el establecimiento de los puntos de control, pues se hizo esto que están viendo ustedes en su imagen, en sus imágenes derechas, ¿verdad? De la derecha de su pantalla. Fíjense que esta información vectorial que se generó producto de esos puntos que se tomaron en campo, allí ven debajo de la imagen de la estaca y de GPS los parámetros de la toma de datos y el software que se utilizó, que en este caso es software libre, pudimos obtener la información vectorial de los puntos, que es importante para reconocer el área y para saber, en función también de las visitas de campo, poder establecer el área en el que el ensayo pues es un todo, ¿no? Entonces allí pudimos tener los puntos de control y lo que es el perímetro o el área de interés del ensayo agroforestal. Una vez que se generó esto, pues procedí a el diseño o planificación de la misión de vuelo. Entonces, en este caso se usó un sistema aéreo tripulado Phantom 4. Fue la primera versión que nosotros, por cierto, en la universidad compramos, pero es bastante, un equipo bastante robusto y por medio de la plataforma Pix4D pudimos crear una planificación de misión de vuelo y esperando, por supuesto, también las condiciones idóneas para hacer este vuelo. Allí pueden ver en la información que está en la parte de abajo de la figura que tomamos en cuenta una altura de vuelo de 70 metros, una superposición entre las líneas de vuelo de un 90% y algo importante es que el ángulo de la cámara siempre estuvo a 90 grados. Esto es importante decirlo porque lo que estábamos buscando aquí finalmente es generar información fotogramétrica, ¿no? De medición precisa, ¿verdad? Entonces, el preprocesamiento nosotros lo llevamos a cabo en la plataforma GISOF. Obviamente muchos de los que están aquí seguramente han trabajado con esta plataforma. Y fíjense que nosotros trabajamos al nivel máximo de precisión en el flujo de trabajo. Para los que no conocen este tema de máxima y extra alta precisión, eso corresponde a los diferentes pasos que en la orientación, que en encontrar puntos que comparten en las diferentes imágenes que están superpuestas, pues esto es lo que hace que al final se genere un resultado como por ejemplo un ortomosaico, ¿verdad? Pero en este caso nosotros sí hicimos corrección de altitud en esta plataforma, no hicimos calibración de reflectancia porque realmente no estábamos trabajando con un sensor multiespectral, sino con un sensor convencional RGB, como el de una cámara cualquiera, ¿verdad? Que es el que trae este equipo. Y la corrección de la orientación sí la logramos hacer, y esto lo hicimos a través de la colocación de una antena RTK en los puntos que previamente con don Luis levantaron, ¿verdad? Debo destacar que también en la toma de los puntos estuvieron también vinculadas dos pasantes, que más adelante las voy a mencionar porque también estuvieron trabajando en una toma de información que también lo puse aquí en un repositorio. Entonces, una vez que ya se tuvo ese ajuste de esos datos vectoriales, específicamente los puntos, pues se hace todo el procesamiento que corresponde en la plataforma Agisoft. Y una vez que corren todos estos procesos, sobre todo la clasificación que hace uno a nivel de suelo, a nivel de baja vegetación, que en este caso era el café, alta vegetación, que eran los árboles, ¿verdad? Hay que ver todos los estratos en función de estas clasificaciones que uno hace en el software, pues al final decanta en un análisis que permite ver qué tan precisa es la información que nosotros pudimos generar. Entonces ahí pueden ver dos análisis que usualmente el software elabora, obviamente de forma supervisada, y por un lado también de un análisis de solapamiento, es decir, que el solapamiento en las líneas de vuelo se haya dado de la mejor manera, y la otra es la posición de las cámaras. A veces con los vientos la cámara tiende a moverse y este análisis pues permite ver que esta situación no se haya dado. Fíjense que, y aquí lo estoy como marcando de forma muy rápida, aquí fue donde pudimos tener
un pequeño, digamos, movimiento de las cámaras, al igual que acá, y al igual que justamente en las vueltas, ¿verdad?, que daba el equipo. Entonces, en ese sentido, sí tuvimos algún tipo de solapamiento, perdón, un tipo de movimiento de cámaras, pero lo pudimos corregir finalmente en el procesamiento de la información. Entonces, fíjense, ahí está el flujo de trabajo que aplicamos para la toma de las imágenes y, por supuesto, el procesamiento de las mismas, la vectorización de atributos físicos, los puntos en campo, los puntos también que fueron ajustados con la antena RTK. Esto es importante mencionarlo, el tema del RTK, porque permite que la precisión disminuya enormemente. Otro elemento también que consideramos en el plan de vuelo fue, por ejemplo, tener un máximo de puntos en comunes entre las imágenes. Por eso tomamos en cuenta el 90% de solapamiento. Después está el tema de la carga y preprocesamiento de las imágenes fotogramétricas, que ya les mostré previamente. La orientación de las imágenes, que aquí en esta parte también se tomó en cuenta el ajuste de esos puntos que se tomaron en campo. La generación de la nube densa de puntos, allí se hizo una clasificación supervisada para conocer, o mejor dicho, para sacar de ese proceso todos esos puntos que posiblemente eran ruido, ¿verdad? Entonces la idea era tener una imagen que permitiera tener mayor detalle de todos los atributos físicos del ensayo. Al final se creó un modelo digital de elevación, como todos conocemos, y un ortomosaico. Evidentemente, conforme vayamos teniendo mejores equipos, pues esto se va a ir actualizando, esto es iterativo, esto con el tiempo se debe ir actualizando, pero lo importante es que vamos a tener una serie de capas asociadas a un año. Si, por ejemplo, en el 2024 se vuelve a hacer este proceso, evidentemente con mejores equipos, con mejores dispositivos, pues ya se tendría una capa para el 2024. Entonces, eso es como la idea de esto. Al final, fíjense la diferenciación en cuanto al nivel de detalle que podemos tener con las imágenes satelitales que encontramos en Google Earth o en Big Maps de Quantum GIS, ¿verdad? Y en la parte de abajo, el detalle que podemos tener con el procesamiento que se hace con la información procesada en Agisoft. Algo importante es que aquí se pueden correr modelos, por ejemplo, de detección no supervisada, es decir, saber contar a través de un algoritmo, ¿verdad?, de conteo, obviamente que esté previamente entrenado, y poder tener información sobre los cafetes. Obviamente es un sistema agroforestal donde tenemos una cobertura que tapa otros árboles que están abajo, pero podemos en algún momento establecer una metodología en este caso, de predicción de esos árboles, de esos cafetes que están debajo de esos árboles. Otro elemento también que quería mostrarles es el antes y el después, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que lo de antes no era bueno, para nada. Lo de antes fue bastante significativo porque, como saben, pues generó mucha información del ensayo. No obstante, ya tenemos ahora una información que está en un contexto de un sistema de información geoespacial y que permite tener información no solamente vectorial, sino también raster. Ojo, esto siempre está, digamos, para el mejoramiento, ¿verdad? Siempre la información se va a ir mejorando conforme vayan los sistemas evolucionando. Lo importante es que ese objetivo, que era actualizar y generar información espacial, pues estaba cumplido ya con ese resultado que están viendo en la parte derecha de sus pantallas. Fíjense, algo interesante es que tenemos dentro de esa shape del ensayo tenemos los bloques, y además dentro de esos bloques tenemos los diferentes tratamientos que están orientados en función de las coberturas y de los manejos que se hacen hoy por hoy dentro de ella. Ahora bien, con respecto a la generación de información espacial, allí les comento que Michelle Cordero, pasante del TEC, Luis Romero, el encargado del ensayo del punto de vista operativo, y una estudiante francesa, Vivaut Manon, realizaron un monitoreo de lombrices. Aprovecho si están por allí conectadas, no sé si está Vivaut por ahí conectada o Michelle, un saludo, gracias de verdad por esa información que generaron en campo y por ese trabajo tan significativo que hicieron en esas semanas. Y fíjense que ellos lo que hicieron fue que en las diferentes parcelas que están dentro del ensayo, tomaron 5 muestras por cada una de esas parcelas, así como lo están viendo en el grafiquito, ¿verdad? Esas 5 muestras estaban definidas por un espacio de 25 por 25 centímetros, ¿verdad? Alcanzaban esa área que están viendo allí en ese marco.
Y a 10 centímetros sacaban toda esa parte de la tierra y sacaban las lombrices y hacían conteos, ¿verdad? Eventualmente esa parcela que están viendo allí en el punto 1 tenía un valor georreferenciado, es decir, ahí se colocaba un GPS y se tomaba ese dato georreferenciado. Ahí la metodología que usábamos era la triangulación de satélites, que es un modo que tiene el GPS para mejorar la precisión. No obstante, en función de esos puntos de control que ya yo había tomado con la antena RTK, pues se ajustaron también para tener una mejor precisión. Entonces, teniendo en cuenta esa metodología que se llevó a cabo gracias a estas personas que están en la imagen con sus nombres, ¿verdad? Se pudo establecer esos puntos en el sistema de información que previamente se creó. Fíjense que en el 1 podemos ver los datos de forma como se tomaron, ¿verdad? La información vectorial, y en la imagen 2 podemos ver cómo están esos puntos en función de los diferentes parcelas. Ese ajuste era necesario porque, como saben, la precisión del GPS está más o menos entre 3, 3.2, entonces, bueno, siempre tiende a haber un movimiento de ese punto en ese radio, ¿verdad?, de distancia. Pero, como les dije, con ese ajuste que hice con la antena RTK, pues evidentemente mejoró bastante la precisión. Entonces, en ese sentido, para este análisis, una de las propuestas es, por ejemplo, el tema de conocer la estructura local de esos valores, ¿verdad? Y en este caso yo estoy hablando de autocorrelación espacial, ¿verdad? Entonces, ahí están viendo una imagen, ¿verdad?, en donde se ve la proporción del número de lombrices que se encontraron en las diferentes parcelas, ¿verdad? Eso es básicamente un análisis exploratorio desde el punto de vista espacial de las diferentes parcelitas de 25 por 25 centímetros que estaban georreferenciadas. Entonces, fíjense, yo estaba hablándoles a ustedes sobre conocer la estructura local, que en este caso es la autocorrelación, y fíjense que en este caso lo que se trata de decir es que cuanto más cerca estén los puntos entre uno y otro, en el espacio geográfico, más cerca también lo van a estar los atributos. En este caso el atributo era número de lombrices, ¿verdad? Entonces, esto sin duda alguna es autocorrelación. Así es como se define. Entonces, fíjense que siguiendo entonces en ese sentido, los valores de los atributos pueden estar correlacionados consigo mismo. Entonces, fíjense que ahí estamos viendo un cuadro bien interesante, donde se pueden ver los valores de las distancias entre un punto y otro, los números de pares antes de distancia, ¿verdad? Y el gamma, que es básicamente las varianzas medias. Entonces, algo importante aquí es que a medida que la distancia aumenta, también lo hace la semivarianza. Entonces, algo fundamental acá es que hasta hay un momento en que la semivarianza se estabiliza y esto es conforme se aleja más un punto de otro. Entonces, estos son análisis que los realicé en RStudio con las librerías que están viendo allí. Y fíjense que el siguiente paso importante es, por ejemplo, tener en cuenta cuál es la evidencia de esa independencia local. Eso lo describí en el cuadro anterior, pero ahí estamos viendo el variograma que es fundamental para el tema de lo que son los análisis geoestadísticos y poder encontrar una función que se pueda modelar en función de la distribución de esos datos. Fíjense que en el eje X están viendo ustedes la distancia, en el eje Y están viendo la semivarianza y el punto en el que sale, ¿verdad?, que es el efecto Pepita, usualmente se dice así en geoestadística, es el punto de arranque, y después vemos un punto que es la meseta, que es cuando los datos se estabilizan, y podemos decir que de aquí para acá ya no hay una dependencia espacial, es decir, que en este caso sí existe dependencia espacial. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, digamos, teóricos, fundamentales en el análisis geoestadístico, pues se puede generar inclusive un mapa de interpolación para saber dónde, o mejor dicho, para predecir a nivel de píxel, cuánto, digamos, cómo estaba ese número de lombrices en esa área del ensayo global, ¿verdad? Debo destacar que la latitud y la longitud allí está proyectada a CRTM05, ¿verdad?, que es la proyección para Costa Rica. Y un elemento importante es que esta metodología permite predecir, repito, los píxeles en una malla regular que en este caso cubre todo el ensayo. Fíjense que aquí lo vemos a nivel de los bloques.
y a nivel de los diferentes tratamientos, cómo la mayoría de las lombrices se encuentran en esos puntos que están blancos, ¿verdad? Vean la escala que está al lado derecho de su pantalla, en donde va, por ejemplo, la de A va de 0 a 120 y también la de abajo, 0, la B, también va de 0 a 120. Entonces ahí más o menos podemos ver cómo se encuentran distribuidas las lombrices en función de este modelo de predicción espacial y también los tratamientos que están en el ensayo. Algo interesante también aquí es que esto se puede aplicar, por ejemplo, a la producción. Entonces nosotros en un área, ¿verdad?, general podemos hacer un análisis geoestadístico con un mapa de interpolación y ver, por ejemplo, las producciones. Allí ustedes están viendo en un análisis espaciotemporal cómo es la producción en el área del ensayo, y fíjense que la unidad de salida es fanegas sobre hectárea, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, fácilmente esa bianualidad, ¿verdad?, que como todos conocemos tiene el café. En algunos casos está mucho más atenuada, en otros casos no tanto. Eso es otro elemento que se puede aplicar para lo que tiene que ver con estas herramientas geoestadísticas que nos permiten conocer cómo está funcionando todo desde el punto de vista espacial. Fíjense que ahí tenemos los datos de ese modelo que están viendo al lado izquierdo, que es espacio temporal, y fíjense que ahí claramente se ven esas subidas y bajadas, ¿verdad?, producto de esa bianualidad. Ahora bien, fíjense, nosotros podemos agarrar una producción, que en este caso fue la producción de la parcela que fue más productiva, ¿verdad?, valga la redundancia, y a través de modelos de Machine Learning en RStudio podemos nosotros ver cómo es la tendencia y cómo, por ejemplo, el año que viene va a hacer esa producción. Entonces es un modelo de aprendizaje que en función de esa data que tenemos de 13 años, pues va a ir generando un patrón que, por supuesto, solamente considera un input, que el input sería la producción. Obviamente ese modelo se puede enriquecer con otras variables, ¿no? Sin duda alguna eso es algo que hay que hacerlo, pero lo importante es que estas herramientas de Machine Learning pueden permitir saber, por ejemplo, predicciones de cosecha y ajustarlas, por supuesto, con la validación en campo. Eso es fundamental, la validación en campo. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que la propuesta fundamental para estos nuevos análisis que se pueden hacer en el ensayo es el análisis espacial de varianza, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahí ven el modelo espacial que se puede aplicar en función de los elementos o mejor dicho, de las respuestas que yo quiero a mis preguntas de investigación. Obviamente, pensando en ese componente espacial que es muy importante. Ahí están viendo ustedes, si pueden leer la descripción de lo que es el análisis espacial de varianza, y aquí, por supuesto, toma en cuenta esa distancia que separa los datos de los diferentes tratamientos en el semivariograma, que lo tenemos que ver, que es el variograma, ¿verdad? Y el cálculo de la varianza entre los pares de individuos que están separados en esos intervalos de distancia. Entonces, por ejemplo, la idea aquí es que yo pudiera hacer comparaciones desde el punto de vista espacial entre un tratamiento y otro, a nivel de producción, a nivel de susceptibilidad de plagas, a nivel de mortalidad. Entonces, esto se puede hacer con este modelo y eso es parte de la propuesta general que se generó producto de esta pasantía doctoral. Obviamente, esto es un proceso que debe llevarse a la discusión porque hay otros elementos que también deben considerarse en esta propuesta. Entonces, fíjense, ahí estamos viendo básicamente los valores de producción de las diferentes parcelas de lo que se ha registrado durante 13 años, desde el 2002 hasta el 2014. Y algo importante es que cada anillo que están viendo allí corresponde a una producción dada. Obviamente ahí no podemos ver cómo ha sido, digamos, el pico, ¿verdad?, que es fundamental para las diferentes parcelas, pero esto es que a priori se debe hacer y, por supuesto, ajustar a los diferentes enfoques que convergen en esta investigación a largo plazo del CAT. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso de que existen herramientas espaciales para poder nosotros generar nuevos enfoques de análisis, también está el tema de cómo recopilamos la información. Esto también es otro elemento fundamental, porque fíjense que uno de los grandes retos siempre es ese paso entre cuando tomamos los datos y llevarlo a una base de datos, ¿verdad? Entonces, una de las propuestas acá es que como ya tenemos un sistema de información geoespacial, podemos crear un archivo de formato geoespacial y poder tenerlo en cualquier repositorio que ustedes, digamos, o que los investigadores van a tener, y poder abrirlo en una aplicación que en campo
permita orientarse y poder saber dónde se encuentra en los diferentes tratamientos. Esto es importante porque ya el investigador o la persona que va a tomar los datos no tiene que necesitar apoyo de la gente que está en campo, que usualmente está muy ocupada por las prácticas que usualmente se hace en las diferentes parcelas. Entonces, esa es una propuesta que considero puede servir para la ubicación dentro del ensayo, y lo interesante de esto es que la precisión puede estar entre 2.5 a 3 metros, ¿verdad? Obviamente esta información fue ajustada con estos valores de precisión que se tomaron con la antena RTK. Fíjense, algo importante es que evidentemente el investigador tiene que tener idea del ensayo, tiene que conocerlo, tiene que saber la diferencia entre inclusive una variedad y otra, porque tienen desde el punto de vista morfológico diferencias. Entonces, esta es una propuesta que va a permitir tener una base de datos que se puede transformar en una app y que en el mismo teléfono, de manera offline, puede ir tabulándose los valores y en tiempo real subiéndose a la nube y haciendo los análisis a través de un flujo de trabajo que ya se pudo haber creado. Por ejemplo, estos mapas de interpolación se pueden crear de forma automatizada. Entonces, ahí estamos hablando ya de un proceso de inteligencia artificial que se puede incorporar en un, por ejemplo, Amazon Web Service, y poder esa información que se está generando en campo, tenerla automáticamente y correr esos procesos. Ojo, no solamente estoy hablando de lo que tiene que ver con los datos, digamos, que se toman de los cafetos, ¿verdad? También hay otros datos importantes, como por ejemplo de los árboles, el tema de las proyecciones de copa, el tema también de suelos, ¿verdad? Las muestras que están georreferenciadas y que se derivan en análisis de suelo, ¿verdad? Mapas de fertilidad, en fin, hay toda una gran gama de información que se puede generar y que se puede estar colocando en diferentes repositorios, ¿verdad? Esto es fundamental porque ya el futuro nos dice que cada día los procesos van a ser 100% digitalizados, y esta es una propuesta que en algún momento puede servir para eso. Bien, entonces ahí traté en lo posible de ser lo más preciso posible, ¿verdad? Sobre estas actividades. Hay mucha tela que cortar. Entonces, en ese sentido, yo voy a abrir, digamos, como el espacio para que hayan preguntas, para que hayan comentarios, que por supuesto enriquezcan lo que digamos, les acabo de hablar. Y bueno, de verdad, gracias por su atención. Y bueno, tenemos un tiempo suficiente, casi 40 minutos para poder, para poder conversar, sí. Entonces, dejo la palabra al profesor Elías. No sé si quieren, voy a revisar ahorita el chat para ver si hay algunas preguntas. Entonces, ahí hay unos saludos. Voy a aprovechar yo de tomar las riendas acá. Voy a dar un saludo allá a Ingrid, que está dando un saludo desde Colombia. También por allí está Brian, desde Colombia, Nariño. Fabiola, que se encuentra, o que es de la Fundación Aldea, en Jinotega, Nicaragua. Jinotega, Nicaragua, saludos. Bueno, el profe Elías, que lo saludó. Y en este momento, pues, vamos a entrar a lo que son preguntas y respuestas, y por supuesto también comentarios. Creo que esto es fundamental para enriquecer este seminario. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento. Ojalá pudieran activar las cámaras para, digamos, tener contacto visual. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por su aporte. Entonces, definitivamente, pues como hemos visto, la pasantía aporta a la innovación metodológica en el manejo de esos ensayos de largo plazo. Comentar a los participantes que las interacciones agroecológicas en sistemas agroforestales son complejas. Muchas personas pues andan apasionadas con el tema agroforestal, pero es importante entender la necesidad de profundizar el entendimiento metodológico de estas interacciones para poder orientar la implementación en campo de diseños y manejos adecuados. Entonces, ese es un trabajo pues, que va en esa dirección. Muy bien, entonces, los que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta, pueden utilizar el chat. Víctor va a estar de ojo al chat, pero también pueden activar sus micrófonos y hacer sus preguntas o comentarios de manera directa. Así que les invitamos a aprovechar esos 25 minutos que nos queda de interacción. Sí, antes de responder a Iván, que está haciendo una pregunta allí, yo creo que el más idóneo para responder es el profesor Elías, o inclusive también el profesor Dominic.
quería decir que, y con esta frase que dice muchos caminos para llegar a Roma, ¿verdad? En este tema de agroforestería, en donde hay muchas interacciones, así como comenta el profesor Elías, siempre van a existir muchos enfoques, pero lo importante acá es que exista, digamos, un consenso en cuanto a cómo se va a tomar la base de datos y cuáles van a ser esas metodologías que se van a aplicar y que de alguna manera van a generar una respuesta a esas preguntas que nosotros estamos planteando. Entonces, en ese sentido, sí es importante tener en cuenta que existen muchas metodologías que se pueden aplicar. Yo, por ejemplo, he estado revisando mucho sobre el tema de las predicciones que se hacen en econometría. En la parte de agroforestería se puede aplicar en lo que es producción, por ejemplo. Obviamente, en econometría son 2, 3 variables casi que fijas, ¿verdad? Pero en este caso en agroforestería ya tenemos muchas cosas, ¿verdad? La interacción cafeto-árbol, la interacción con el suelo, el tema de la humedad, el tema de la temperatura, en fin, hay muchos elementos. Entonces, ahí Iván está haciendo una pregunta, seguramente el profesor Elías va a responder. Bueno, Iván dice, estas geotecnologías se enseñan en el CATI. Entonces, obviamente es un instituto de educación superior, ¿verdad? Entonces, profesor Elías, adelante. Creo que tiene su micrófono en mute. Nosotros tenemos una unidad que trabaja con análisis espacial y está vinculada a nuestra unidad de cómputo, ¿verdad? Hay diferentes aplicaciones en las diferentes áreas de trabajo de CATI, tanto en la parte forestal, como manejo de cuencas, como en la parte de ganadería, y también pues en el área de agroforestería. Entonces, en ese sentido, es una herramienta que está incorporada en los diferentes grupos de trabajo de CATI. Para el ensayo de sistemas agroforestales en café, tenemos la oportunidad con Víctor de profundizar con la herramienta. En el pasado hemos hecho análisis con los colegas de CIRAD a partir de imágenes aéreas, ¿verdad? Pero como comenta Víctor, la precisión de ese trabajo geoespacial con drones, con la metodología utilizada, permite una mayor precisión en el seguimiento del trabajo. Hay otra pregunta ahí de David. Víctor dice, ¿cuál sería una clave para el bloqueo de la gradiente de la sombra y enfocar la capa al cultivo de café? Adelante, Víctor. Ok, voy a complementar esa pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esa pregunta con lo que usted acaba de mencionar sobre, por ejemplo, el Centro de Geomática y Detección Remota, a la cual estoy vinculado. Y, por ejemplo, nosotros vamos a incorporar, por ejemplo, esperamos el tema del LiDAR, con la que ya tenemos un equipo ahora y que estamos alcanzando una curva de aprendizaje que sin duda alguna nos va a permitir pasar a un siguiente nivel, y en este caso, por ejemplo, estimación de biomasa, ¿verdad? En todos los componentes, ¿verdad? Obviamente validado con la información que en campo se está tomando en cuenta. Ahora, en función de la pregunta que nos pregunta David, ¿cuál sería una clave para el bloqueo de la gradiente de la sombra y enfocar la capa al cultivo de café y viceversa? Entonces, fíjense, con este sistema LiDAR nosotros podemos tener esos sólidos de revolución de una forma depurada en donde la sombra no sea un problema. No obstante, en este caso, lo que experiencialmente hemos hecho es tener tomas en diferentes momentos y en función de eso hacer una clasificación que permita diferenciar entre esos diferentes ruidos que se pueden encontrar a la hora del procesamiento. Global Mapper es un software que tiene esa característica que puede limpiar estos ruidos, no solamente en lo que es resolución espacial espectral, sino también en lo que es datos en X, Y, Z, que es lo que genera usualmente un sensor LiDAR. Eso es lo que básicamente puedo contestarte, pero si hay otro enfoque de cómo abordar este cuestionamiento, pues cualquiera de los que están aquí puede hacerlo saber, y por supuesto también tú si tienes alguna idea o cómo lo has hecho. De nada, David, es un placer. Profesor Elías, voy a leer aquí Iván. Iván nos comenta que trabaja en Sistema de Información Geográfica en Puerto Rico. Dice que le interesa el tema para estudios de graduados, estoy en proceso de completar bachillerato en agricultura sostenible. Muy bien, gracias por esa información, Iván. Estamos a la orden. Juan Luis, gracias por la presentación. Me gustaría saber si existe algún documento disponible que hable del tema.
Y por favor, ¿nos pueden facilitar la grabación de la presentación de hoy? La vemos desde Honduras. Claro que sí, la grabación ya la están haciendo. Y con respecto a documentación, mira, hay muchos libros que están asociados a la plataforma de ReStudio. Hay muchos repositorios con información teórica e información práctica de cómo tú poder llevar a cabo estas metodologías geoespaciales, ¿no? O en este caso geoestadística, ¿verdad? Que obviamente están asociados al tema espacial, ¿verdad? Entonces esa es como la respuesta que puedo decirte al respecto. Muy bien, A Juan Víctor. Luis y David. Muy bien, entonces aprovechando que estamos a la espera de más preguntas o comentarios, quisiera ahora plantearte un aspecto metodológico que considero relevante en esos estudios de largo plazo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos estar integrando el movimiento de la luz a lo largo del día en función de la incidencia solar, en función de los diferentes ángulos, de verdad? Entonces, ¿qué ajustes metodológicos deberíamos hacer para acompañar la evolución de la incidencia de luz y radiación a lo largo de los días utilizando esa metodología? Sí, fíjense que ahí necesitamos, además de la resolución espacial y espectral, necesitamos la resolución temporal. Y en este caso, lo que conviene hacer es un diseño experimental que tome en cuenta hacer vuelos en esas horas en donde el Sol se está posicionando de forma clara y concisa y repetir esa toma de datos en un tiempo determinado y eventualmente, porque no se va a hacer todo el tiempo, ¿verdad? Porque bastante logísticamente es complejo, se puede utilizar esto que le estaba comentando yo sobre inteligencia artificial, o sea, hacer predicciones o machine learning para hacer predicciones de cómo es el movimiento de la sombra. Evidentemente, en este punto hay que también que considerar la época del año, ¿verdad? Porque el ángulo es diferente, pero yo lo veo claro desde el punto de vista de hacer un diseño experimental en donde se considere no solamente la resolución espacial y espectral, sino el tema de las diferentes horas del Sol que son fundamentales para el estudio, repetirlo en una serie de tiempo y eventualmente aplicar estas metodologías que permiten predecir cómo va a ser eso en el tiempo, ¿verdad? Como les mostraba yo en producción, ¿verdad? Obviamente ahí estaba basada en una variable, pero en este caso vamos a tener otras variables que van a enriquecer el modelo. Excelente. Entonces ahí tenemos cómo podemos visualizar y interpretar en las expresiones de Víctor. La metodología podría nos permitir estudiar diferentes aspectos. Ahí podríamos pensar en muchísimas investigaciones, proyectos, tesis, estudios, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, asociar el análisis, por ejemplo, de microclima, de entrada de luz en los sistemas con la incidencia de plaga y enfermedad. Eso sería algo también muy interesante, que nos permitiría ir integrando diferentes variables. Ahí tenemos a Fundación Aldea, Eddie Maradiaga. Adelante con su pregunta, Eddie. Muy buenos días, soy Eddie Maradiaga de Fundación Aldea. Tenía una pregunta sobre qué nos podría recomendar en el caso de los que tenemos un poco de restricciones en tema de vuelo de drones. Aquí en Nicaragua tenemos eso un poco restringido y tenemos que acudir a imágenes Lanza, Sentinel, a los sensores remotos para poder trabajar. Y viene la escasez de la información también, porque quisiera ver temas de el mapeo de riesgo potencial a plagas y enfermedades y tengo que acudir a covariables como la altitud, humedad relativa, temperatura y lluvia. Pero el detalle más importante es acá que en las páginas libres es muy complicado encontrar un mapa raster de cuánto va a llover en los próximos 15, 30 días o un mapa de humedad relativa. Uno tiene que comprar una plataforma. Sí, Entonces, sí. es el mayor. Modelos digitales de elevación los podemos descargar a 30 metros, pero el detalle está que es complicadísimo encontrar variables meteorológicas con pronósticos si no tenemos la plata para comprar un servicio como Aware o otro tipo de plataforma. Entonces, ¿qué nos recomienda en el caso de que solo contamos con Lanza, Sentinel, un modelo digital de elevación y a jugar con los datos, como dicen? Muchísimas gracias. Sí, eso es prácticamente un comentario, porque realmente esas son preguntas que nosotros nos hemos planteado. No sé si estás enterado, Eddie, sobre la plataforma Planet, que tú, como eres de una fundación, puedes tener acceso a un repositorio o a una cantidad de información que puedes descargar. No sé si puedes entrar allí
y escudriñar y ver qué es lo que realmente necesitas, ¿verdad? Porque hay todo un contexto ahí que no conozco de lo que me estás consultando. Hay una respuesta muy general que te puedo dar, pero no sé si conoces la plataforma Planet, en donde tú te puedes registrar con el correo de tu fundación y poder, luego de un proceso de verificación de ello, tener acceso a una cantidad de información de allí, obviamente procesada y también corregida, ¿verdad? Entonces no sé, Eddie, si has considerado esta plataforma, si no la conocías. No sé si... No, no, Planet no lo conocíamos. Lo que hemos hecho es tratar de ubicar la coordenada geográfica de algunas estaciones meteorológicas y tratar de modelar, pero como sabemos, el productor quiere saber si va a llover mañana o pasado. No nos sirven mucho las Sí, perspectivas exacto. climáticas. Claro, claro. Uno puede agarrar el de la plataforma, pero no, perspectivas climáticas para 10, 20, 15 años, pero quieren saber pasado y mañana. Y pues muchísimas gracias por la recomendación, porque sí, Sí. realmente es un reto encontrar esta información espacial con pronósticos para poder asociarla con estos umbrales de plagas y enfermedades. Muchísimas gracias. Ahí entra, ahí le acabo de compartir a todos el link para que puedan tener acceso allí. Hay una parte en donde dice el tema de instituciones y fundaciones y universidades para que puedas hacer ese vínculo, ojalá. Muy bien, Gracias. entonces el comentario hecho por Eddie y la respuesta dada por Víctor nos remete a un tema muy relevante. Todos los que estamos vinculados al apoyo de la toma de decisión en los sistemas de alerta temprana o en la asistencia técnica, es determinante que como técnicos en nuestros países tengamos una militancia en defensa de la utilidad pública de los datos Así es. climatológicos. Eso es una emergencia global, eso es prioridad. Tenemos muy poco tiempo para reaccionar con proyectos, con asistencia técnica, para cambiar los enfoques de producción, y es determinante que las instituciones públicas y no públicas se comprometam a compartilhar dados estratégicos fundamentais para os produtores. Então, nesse sentido, temos que seguir fazendo todos uma incidência de maneira que governos e instituições compartem seus dados. Já há muitos anos, Kátia, por exemplo, que tem uma estação meteorológica com quase 80 anos de dados, já tem disponível há muitos anos toda a base de dados para que os investigadores, os técnicos lo puedan consultar, cumprindo com esse cometido de compartilhar bases de dados climáticas. Pero isso deve ser uma prática de todas as instituições que estão manejando estações meteorológicas em nossos países. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Quisiera complementar también esto de las estaciones meteorológicas que usted comenta. Hoy en día, en ese concepto de las Smart Farm, se está generando información local que dentro de una base de datos global puede de alguna manera dar respuesta a este tema, digamos, climático, sobre todo porque no sé si ustedes se han dado cuenta, en la Universidad de Pasa nosotros tenemos una estación meteorológica en donde yo estoy completamente seguro que, porque tenemos un sensor en otro lugar, un pluviómetro, ¿verdad?, que los valores de la cantidad de agua que cae en esa estación es completamente distinta a la otra que está como a 3 kilómetros de allí, porque hay una gran variabilidad en cuanto, por ejemplo, a lluvias. Entonces, conforme tengamos a nivel global más estaciones puestas en más sitios, pues vamos a tener mucho más respuestas más precisas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esto está marcado dentro del Internet de las cosas, dentro de lo que es de la Smart Farm, todo esto que se está hablando ahora y que yo espero en un momento con el 5G pueda lograrse. Así es, en el caso de los institutos del café, ya hay, en el caso del café de Costa Rica, el de Honduras y el de Guatemala, toda una red de estaciones meteorológicas justamente para poder ir aportando en ese sentido. Tenemos ahí a Lorenzo, que la Lique está con la mano. Adelante, Lorenzo, con su comentario, pregunta. Muy buenos días, doctor. Una consulta. He escuchado hablar sobre econometría. Entonces, nosotros trabajamos aquí en norte de La Paz, Bolivia, con sistemas en cultivos de café bajo sistemas agroforestales, como también en café. Entonces, la econometría, ¿cómo nos podría ayudar como la aplicación de modelos econométricos? ¿Qué variables
punto es fundamental para ver la rentabilidad o el costo-beneficio de cultivos bajo sistemas agroforestales en comparación o frente a cultivos de tipo más agroindustrial o convencional. Alguien he escuchado, por eso que me interesa sobre este tema, doctor. Víctor, adelante, Víctor. Si quiere, puedo complementar. Ok, excelente. Bueno, como la misma definición lo dice de econometría, no es solamente, digamos, de que la medición de todos esos elementos que usted tiene de un proyecto en particular, de un ensayo, sean necesarios para una predicción, por ejemplo. Entonces, fíjense que la medición económica no es solamente importante, sino las otras variables que influyen en esos procesos de producción. En un ensayo, por ejemplo, sabemos que en los diferentes arreglos espaciales entre árboles, entre manejos y entre los cafetos, pues van a haber respuestas diferentes en cuanto a producción. Entonces es allí donde esta herramienta, a través de análisis matemáticos estadísticos, definen y cuantifican esas relaciones entre las diferentes variables que influyen en ese modelo o en un modelo, ¿verdad?, económico, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, esto está muy basado en los datos que estamos generando producto de esa investigación que se tiene. Entonces, es esa como la definición simple, pero a la vez abstracta, ¿verdad? Porque son muchas cosas que considera ese modelo econométrico, ¿no? Que obviamente tiene mucho que ver con, desde el punto de vista de producción, orientado al tema de café, por supuesto. Entonces, Lorenzo, la metodología de Víctor permite, por ejemplo, en una finca de café, tratar de individualizar los lotes del punto de vista de su performance productiva y económica, ¿verdad? Entonces, si uno logra aplicar la metodología, podría tener con muchísima precisión en una finca el comportamiento localizado con relación a rentabilidad, a productividad. Por supuesto, de manera simple, lo que hemos visto es de que necesitamos avanzar en el análisis de los sistemas productivos con herramientas prácticas también, porque los productores, por ejemplo, necesitan llevar sus registros mínimos, ¿verdad? Y ojalá lo hagan también por lotes de la finca. Entonces, principalmente considerando una finca que sea, pues, superior a 3 hectáreas de café, por ejemplo, ¿verdad? Una finca que tenga variabilidad de suelos y de lotes y de edades. Entonces, es muy importante que, de manera lo más aplicada y simples, el productor lleve un control de sus diferentes áreas. Ele pode ter um caderno onde ele vai apontando os manejos que vai dando, vai apontando cosecha, apontando produtos aplicados, as quantidades, de maneira que ele pueda ir também levando um controle de los lotes com relação ao resultado de cada ciclo produtivo. Há formatos muito sencillos que podem orientar em essa tarefa e o que hemos visto em muitas situações é que los productores no tienen esa costumbre y los técnicos, principalmente los productores que son de base familiar, con escasos recursos, tal vez con escasa formación. Entonces es importante que para esos productores sigamos insistiendo en la importancia de tener sus registros para ir analizando cómo mejorar cada vez más sus sistemas productivos. Vamos a ver si tenemos alguien más por acá. Michelle, Okay. está... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Adelante, están? Michelle, Bueno, Michelle, adelante. Bueno, primero que aprovecho y te todo, introduzco. Michelle es la de la foto. Michelle es la de la foto, la que trabajó arduamente en el ensayo. Qué gusto tenerte aquí. no, más bien un gusto que me hayan invitado, poder verlo exponiendo lo que tomé y quería ver cómo eran los resultados, se ven claramente. Y también ahora que ya tienes este nuevo mapa, este nuevo diseño, la mejor organización, hacer pruebas para ver qué tan fácil va a ser para nosotros los pasantes ubicarnos en el ensayo, porque siempre ha sido uno de los inconvenientes, no solo para mí como pasante, que fue de las iniciales, sino para las que hemos estado dando seguimiento, que la ubicación siempre es muy difícil.
Entonces, esto para nosotros va a ser un gran aporte porque no tenemos que conocer completamente el ensayo para Claro. poder guiarnos ahí, poder hacer nuestros monitoreos y también sin la necesidad de tener que una fotografía o un mapa en donde a veces no es completamente claro. Entonces, no, para mí va a ser muy buen el aporte hacer estas pruebas también, hacerlas en campo para ver cómo va a funcionar, el poder ubicarse con una aplicación y ojalá que todo salga súper bien. Muchas gracias. No, Muchas gracias. claro que sí, ¿no? Gracias, Michelle. También aprovecho, con el permiso del profe Elías, por el aporte que con respecto al trabajo de campo has realizado. De mi parte, pues satisfecho con esa información que se miró, se verificó, se volvió a ver, o sea, de verdad que estuvimos ahí viendo con las observaciones también del profesor Elías sobre, mira, ¿qué pasó aquí con este dato? O sea, creo que esa parte es importante. Y ya con respecto a la herramienta, pues sí, sin duda alguna, yo creo que uno de los retos siempre ha sido ubicar a los investigadores en campo, no porque no tengan pericia, sino porque siempre en un lugar que no es de nosotros, pues siempre tendemos a perdernos, ¿verdad? Entonces, con esta herramienta va a ser mucho más fácil poder ubicarse en los diferentes tratamientos y hacer, digamos, ese diseño experimental que corresponda para el que quiera hacerlo, ya sea estudios doctorales, maestría y tal. Pero sí, creo que Sí, hacemos, buena. hacemos un puente, aprovechando el comentario, hacemos un puente Sí, sobre el trabajo histórico del ensayo exacto. y la implementación en los países de diferentes iniciativas. Hay una red que fue montada en las últimas décadas de más de 1.230 fincas de validación. Entonces, una herramienta como esta também é importante em el trabalho que se realiza em diferentes projetos, estabelecendo parcelas de validação sobre diferentes práticas, de maneira que uno pode estabelecer um monitoreio e um seguimento com mais liberdade em termos de movimento em el campo, ¿verdad? Então, uno pode chegar, se já está toda a informação georreferenciada, uno pode chegar mais facilmente a las fincas, a las parcelas, y evitar lo que muchas veces pasa cuando se pierde las referencias de marcas en el terreno, se pierde, digamos, la claridad de las parcelas de validación. Entonces, no solo en los ensayos, pero también en ese trabajo complementar que se hace en estudios en finca y en estudios en áreas, en el campo de los productores, una herramienta bastante útil. Eddie pregunta sobre se hemos pensado em mapeio de suelo. Definitivamente, pues como comentou Víctor, temos uma mega base de dados de 21 anos e aí temos para as próximas décadas como jogar com esse montão de dados. Parte desses dados justamente é o análise da química, da física de los suelos em las diferentes parcelas. Temos já uma tese doctoral de um ex-colega de Víctor, professor Argenis, que está em Agrosávia, em Colômbia. Ele hizo sua tese doctoral em el ensaio, e parte do trabalho foi justamente aplicar o enfoque geoespacial para entender a variabilidade da densidade de suelo, da tipologia de suelo em el ensaio. Então, temos um mapa geoespacial que foi o primeiro que lo utilizamos em essa tese realizada na primeira década do ensaio. Então, definitivamente, se pode integrar muitíssimas variáveis para ir analisando. Em esse momento, por exemplo, estamos fazendo com o Michel um quadro comparativo sobre o comportamento da acidez e da necessidade de encalao em los 20 sistemas, e estamos vendo a lo largo de 21 anos como os sistemas influem diretamente na recuperação, na correção natural, evidentemente combinando os manejos, combinando os árboles, e essa é uma informação sumamente interessante, porque se pode ver a lo largo do tempo como se está recuperando ou como se está afetando continuamente a saúde do suelo, ¿verdad? Então, dentro do enfoque de agricultura regenerativa, uma ferramenta como essa é muito poderosa, porque indica claramente se um enfoque de manejo tende a degradar continuamente ou se tende a recuperar o suelo, ¿verdad? Combinando o complexo de variáveis que temos. Assim que, Víctor, muitíssimas graças por seu aporte, muito importante. Como disse você, agora temos muitíssimo por delante,
para seguir perfeccionando e avançando com o uso da ferramenta. Agradecer a todos os participantes que estão presentes. Aí estamos com Luiz Ugalli agradecendo a oportunidade de compartilhar. Então, a cada um de vocês, pues, desejar os melhores êxitos. Sigam cuidando-se. Víctor, por favor, com suas palavras finais de despedida ou alguma recomendação final que queira brindar a los participantes. No, gracias a todos por su participación, por sus preguntas. Quería nada más decir que en este tema hay mucha tela que cortar, hay muchos enfoques en el que uno puede abordar esas preguntas de investigación, pero lo importante aquí es que los diseños experimentales pues están evolucionando y cada día la información digital va a ser mucho más relevante porque va a facilitar esos procesos, por ejemplo, de mapeo que está mencionando allí Eddie, y se van a hacer de forma automatizada y no vas a necesitar comprarle un servicio a alguien, sino que ya tú con tu script puedes correrlo y ya puedes tener ese mapa en unos 2-3 minutos. Entonces, eso es importante. Sé que hay una curva de aprendizaje bastante a cuesta arriba, pero cuando se logra es fenomenal. Ese es mi comentario. Saludos a todos y gracias de verdad. Muy bien. Entonces, por último, pues agradecer a Dominique por abrir ese espacio en la plataforma Agrofloresta. Dominique, ¿usted quiere hacer un comunicado del próximo seminario que se está gestando por ahí, Dominique? Muchas gracias, Elías. Sí, vamos a hacer un seminario el 31 de marzo. Sergio Vilches va a presentar sobre sus trabajos y una publicación que él hizo sobre agroforestería. Y tenemos el placer de recibir a todos ustedes. Entonces, vamos a compartir el video, grabamos la presentación y la discusión, vamos a compartir con todos para que también ustedes puedan verla o si tuvieron problemas de conexión o compartirla con otras personas también, con mucho gusto pueden compartirla. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Feliz Muy bien, Dominique, muchísimas gracias. E invitamos a todos a que estejam atentos às redes sociais de Kátia e da plataforma para os próximos passos de compartilhar informação com vocês. Assim que um gosto enorme e hasta a próxima.